Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Vamos a darle inicio a esta reunión de hoy, a esta charla que pues es muy importante para todos nosotros como residentes acá en Australia. Y residentes pues ya van a saber por qué, porque a pesar de que estamos pues algunos que están como estudiantes, hacen parte de esta, digamos, de esta población como residentes y asimismo, pues es importante em, el tema de los impuestos. Entonces, mi nombre es Erika Pachón, para los que ya me conocen, para los que no me conocen, pues yo hago parte del equipo IEA. También nos acompaña esta noche Sara, que también hace parte del equipo IEA, Denise Juliana y nuestra contadora Ángela Muñoz. Entonces, el día de hoy, pues la idea es que podamos aclarar varias dudas de todo el tema de los impuestos, poder tener información relevante para todo este tema que es tan importante que se viene ahorita en este periodo del año para todos nosotros. Y la dinámica es, pues, Ángela va a hacer su charla y ya ustedes van a ir poniendo sus preguntas y ya al final de su intervención, de la intervención de Ángela, vamos a resolver todas las preguntas. Entonces, para que ustedes, por favor, las vayan poniendo en el chat y pues podamos, digamos que, avanzar con todos los temas. ¿Listo? Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Yo te escucho Sí, perfecto, perfecto. Erika. Listo, súper. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven mi presentación? Hola, hola. Sí, 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 ven la presentación, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer un pequeño abrebocas contándoles un poco quién es, pues, Ángela Muñoz. Ángela Muñoz es, pues, nuestra contadora, lleva bastantes años trabajando con nosotros y, pues, con nuestros estudiantes. Ella es contadora hace más de 19 años y, pues, ejerciendo aquí en Australia también empezó con estudiantes y, pues, haciendo como todos estos procesos de contabilidad para los estudiantes y pues para diferentes tipos de público, digámoslo así, hace más de 15 años. Y pues ella tiene una empresa que se encarga, ya les voy a hablar un poquito más de todo este tema de impuestos y de taxes que ya vamos a hablar en esta noche. Esta empresa pues lleva más de 5 años y obviamente pues ella, como les dije, en su labor acá ejerciendo como contadora, pues ha venido desarrollando pues toda esta parte de contabilidad, actualizándose y pues bueno, estando al tanto para todo lo que es este tema tan importante nosotros como partes de pues residentes acá en Australia. Entonces, Angelita, muchas gracias por estar esta noche y pues te doy la bienvenida y pues empecemos para... pues a ustedes, como siempre, nuestra cita de cada año. Muchísimas gracias a ti, a Juliana, a Denise, a Sarita, que también siempre está súper pendiente de estas charlas tan educativas. Sí, en efecto, llevo bastante tiempo trabajando con los estudiantes internacionales. Me apasiona muchísimo el área de impuestos. Así suena como raro, pero me encanta toda esta área, me parece fascinante y sobre todo me parece muy interesante el hecho de que los estudiantes de YEA sepan que tienen a una persona que habla su mismo idioma y que les puede colaborar con las dudas que puedan tener acerca del proceso de impuestos en Australia. Que ustedes sepan que si hay dudas, las personas que trabajan en YEA, todas las personas que están, los agentes que trabajan con Julián y con Denise, tienen la mejor disposición. En caso tal de que ellos no sepan, pues obviamente la idea es que recurran a mí en caso tal de que yo pues les pueda colaborar con todas esas dudas. Entonces, Erika, si quieres empezamos. Si quieres, yo te voy haciendo algo así como para que sepamos que es para cambiar la presentación y así vamos avanzando.
Les pido disculpas en avanzado en caso tal de que me llegue a faltar el aire. No sé por qué últimamente tiendo a atorarme en medio de las presentaciones. Entonces les pido que por favor me tengan paciencia con esa parte y pues nada, empecemos entonces. Yo sé que va a ser mucha información la que vamos a empezar a entregar, pero les pido también que tengan muy presente que esta información es la que les va a permitir a ustedes entender cómo es el proceso de tributación en Australia. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que si ustedes llegaron a Australia, el año fiscal en este país se presenta de forma dividida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que mostrar el ingreso desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio del 2024. Entonces, ¿qué sucede si una persona, por ejemplo, llegó en mayo de este año? Lo primero que tenemos que saber es cuándo le entregaron el TFN. Eso quiere decir que si, digamos, se lo entregaron el 15 de mayo, pues va a tener que presentar una declaración de impuestos por el ingreso que haya obtenido desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio del 2024. La diferencia con los países latinos es precisamente que vamos de mitad de año a mitad de año, mientras que generalmente en los países latinos va año calendario del 1 de diciembre hasta 1 de enero, perdón, hasta el 31 de diciembre, mientras que aquí lo partimos de mitad de año a mitad de año. Ahora, siguiendo con la pregunta más frecuente con respecto a quién es residente y quién no. ¿Quiénes son residentes para propósitos de impuestos? Básicamente para la Oficina de Impuestos OATO, Australian Taxation Office, son aquellas personas cuyo curso es de más de 6 meses, ¿sí? Entonces, si nuestro curso es de más de 6 meses, vamos a ser considerados residentes para propósitos de impuestos. Pero si llegamos a Australia con un curso de 4 meses y nos vamos a devolver, pues desafortunadamente significa que no son residentes y pues por ende van a tener que pagar una tarifa de impuestos mucho más alta. Ahora, con respecto a las personas que trabajan con Working Holiday Visa, esas personas que entran como backpackers, así se les conocen, básicamente son personas que vienen ante el gobierno solamente a pasear, trabajar y devolverse a sus lugares de origen. Entonces ellos tienen una tributación totalmente diferente y a ellos no se les considera como residentes para propósitos de impuestos. Y mientras que, por ejemplo, ustedes se dan cuenta en la tabla, un residente tiene los primeros $18,200 libres de impuestos, una persona que está bajo la visa de Work and Holiday tiene una tarifa del 15% desde el primer dólar que devenga en Australia. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos diferencias. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen como una exención con respecto a la tarifa tributaria de Working Holiday Visa? Los ciudadanos de Chile. Es el único país latino que tiene un tratado doble con Australia y por ende a ellos sí se les puede considerar como residentes. Pero si ustedes vienen con Working Holiday Visa de Argentina o de España, o de Perú, desafortunadamente las condiciones de Working Holiday como no residente van a continuar aplicando. ¿Ok? Ok, sigamos, Erika. Lo más importante para empezar a entender el sistema tributario en Australia es tener en cuenta los conceptos fundamentales o lo que ustedes van a escuchar de parte de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el TFN. Muchos de sus amigos les van a decir, es que yo trabajo como TFN. Trabajar con TFN básicamente significa que tú eres empleado de alguien y que esa persona tiene la obligación de entregarte a ti un pay slip o un comprobante de no. El TFN está compuesto por 9 números y esos 9 números, por favor, no se los entreguen a absolutamente nadie que no sea el banco, su empleador o un contador. En lo posible, ese número es bastante delicado. Entonces, vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero básicamente el TFN es un número de identificación tributaria en Australia. Entonces, para que lo tengan muy presente. Otras personas van a decir, bueno, yo voy a estar trabajando bajo el modelo de ABN. El ABN es básicamente la forma como las personas en Australia trabajan de forma independiente o autónoma. Eso quiere decir
que bajo ABN ustedes están en la responsabilidad de retener o de guardar un porcentaje para poder pagar el impuesto al final del año fiscal. El GST, ustedes lo van a ver en las facturas cuando ustedes, por ejemplo, hacen las compras de su mercado o hacen la compra de un teléfono o en general cualquier adquisición de bienes y servicios. Ustedes se van a dar cuenta que en la parte de abajo de la factura viene esas tres letricas que son GST y básicamente es el equivalente al IVA de los países latinos. En Australia corresponde al 10% y pues hay unos requerimientos especiales con respecto a quienes tienen que registrarse, recaudar y pagar. Pero pues eso lo vamos a hablar más adelante también. Con respecto a la superannuation es básicamente el fondo de pensiones y este fondo de pensiones recibe contribuciones voluntarias por parte de los empleadores con los que ustedes estén bajo el modelo de TFN. Eso tiene que quedar clarísimo. Las personas que están bajo ABN, solamente en ciertas circunstancias el empleador hace contribuciones voluntarias a los fondos de pensiones. De lo contrario, solamente empleadores con TFN. Ahora, ¿cuándo es el plazo final para presentar su declaración de impuestos? El plazo final para la declaración de impuestos es el 31 de octubre, siempre y cuando ustedes lo vayan a hacer solitos. Pero si ustedes quieren que una agente de impuestos registrado como yo les colabore, en este caso la idea es que ustedes entren a mi lista de clientes o a la lista de clientes de su contador de preferencia antes del 31 de octubre para que el plazo se extienda hasta la primera semana de mayo del próximo año. Entonces, eso quiere decir que no tienen necesidad de correr y de subir la declaración ya mismo. Sobre todo porque en este momento la Oficina de Impuestos le está pidiendo a todo el mundo que por favor mantenga la calma, estén tranquilos, que no suban sus declaraciones. Esta semana, por ejemplo, la semana pasada tuve muchos clientes tratando de subir las declaraciones inmediatamente, pero no hay información dentro de la plataforma de la ATO y pues la ATO está diciendo, por favor, mantengan la calma, suban sus declaraciones, pero denos un tiempito mientras nosotros obtenemos más información de otras entidades y que ya ustedes puedan tener tranquilidad de que toda la información va a estar de forma electrónica. Siguiente, Erika. Ok, entendemos las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué significa esto? Que por favor ustedes estén al día en la presentación de sus impuestos. Es supremamente importante que ustedes no se dejen atrasar. ¿Por qué lo digo? Porque muchos estudiantes dicen, no, pero es que yo el año pasado no me pasé de los $18,200 y un amigo me dijo que yo no tengo que presentar la declaración y pues no la presenté. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La obligación de presentar su declaración de impuestos, como les dije antes, nace desde el momento en el que les entregan a ustedes el Tax File Number. Ese Tax File Number es el que le permite a la Oficina de Impuestos saber si ustedes tuvieron o no tuvieron ingresos. Entonces, aún si no llegaron a los $18,200 y tienen el TFN activo, hay que presentar la declaración. ¿Ok? Hay que también reportar el ingreso que hayan tenido con ABN, hay que reportar todos los ingresos que hayan tenido por concepto de ventas de criptomonedas, si han comprado acciones, si por ejemplo han obtenido también intereses de banco, por supuesto que también lo tienen que reportar. Y otra de las obligaciones tributarias es reportarse al GST o al equivalente del IVA de lo que hablábamos ahorita, siempre y cuando su facturación supere los $75,000 o para las personas que van a empezar a trabajar como Uber Driver o en UberX, que es lo que llaman. ¿Okay? Ahora tratemos como de separar un poquitito y empecemos a hablar de las personas que trabajan con TFN. Ya habíamos mencionado que las personas que trabajan con TFN trabajan para alguien y esa empresa le va a tener que dar a ustedes un comprobante de nómina. Este pantallazo que ustedes están viendo es básicamente un modelo de un comprobante de nómina donde se muestra el nombre de la empresa, el ABN de dicha empresa y pues estamos viendo que le están pagando a esta persona, cuánto le están pagando a la semana o si le están pagando a la quincena y ustedes se dan cuenta que en la columna final dice year to date. En algunos comprobantes de nómina simplemente aparece YTD. Eso significa que es el acumulado de lo que ustedes han recibido en salarios durante el año, pero también el acumulado de lo que sus empleadores han retenido en impuestos
y el acumulado de lo que sus empleadores han pagado al fondo de superannuation que mencionamos anteriormente. Entonces, es importante que si ustedes están trabajando bajo TFN, ustedes guarden los comprobantes de nómina, pues para su propio registro. La idea es que los empleadores bajo TFN, ellos tienen la obligación de reportar esta información de forma electrónica ante la oficina de impuestos, de forma tal que al final del año, pues simplemente yo voy a poder ingresar a la plataforma, voy a poder ver que, por ejemplo, aquí digamos a este cliente, pues tuvo cierta cantidad de ingreso y cuánto le retuvieron. ¿Ok? Siga. Ahora, ¿qué es importante saber? Que la oficina de impuestos, como les estaba diciendo antes, está diciendo, por favor, mantengan la calma y sepan que la idea es que la oficina de impuestos recibe información de parte de diferentes fuentes. Me refiero a los empleadores, a los bancos, a las aseguradoras y a ciertas plataformas como por ejemplo Uber Eats, DoorDash o algunos empleadores que proveen servicios de limpieza. Entonces, en este caso les estoy mostrando que esta persona tuvo un ingreso con esta cantidad de empleadores, pero ninguno está tax ready todavía. Todavía hace falta que ellos finalicen el reporte y que solamente hay un empleador que aparece que está listo. Para poder presentar sus declaraciones de impuestos es importante que todos los empleadores aparezcan tax ready. ¿Por qué? Porque si alguno de los empleadores llega a hacer alguna corrección a la información que subieron ante la plataforma, pues eso significa que si su declaración fue enviada, vamos a tener que hacer una corrección y no es la idea. ¿Ok? La oficina de impuestos, además de tener información por parte de sus empleadores, también tiene información correspondiente a los bancos. Erika, si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, aquí vemos que también tienen información acerca para los residentes, información de pagos provenientes del gobierno mismo para las personas que, por ejemplo, entraron en licencia de maternidad. Eso aplica solamente para los residentes, pero también lo que les mencionaba antes acerca de los intereses de banco. Entonces aquí me están mostrando que, por ejemplo, esta persona tuvo una cuenta de banco, eran dos personas las titulares y que ganaron $84 por concepto de intereses durante ese año fiscal. Esa información también la tiene la Oficina de Impuestos. Entonces, hasta ahora, hasta el día de hoy, empezaron los bancos a subir la información de los intereses. Entonces es importante que ustedes revisen que de todas formas provean esa información y que se aseguren de que esa información está en las declaraciones en el momento de presentarlas. Siguiente, Erika. Esto es lo que yo les estaba diciendo acerca de las criptomonedas. Reportar acerca de lo que ustedes hayan podido tener en transacciones. Es muy común ahorita entre los estudiantes empezar a hacer inversiones. Es totalmente normal y pues yo lo aplaudo siempre y cuando sean transacciones de inversiones que pues que ustedes sepan que van a dar una buena rentabilidad. En el caso de las criptomonedas, por favor, tengan mucho cuidado. He sabido de muchos scams dentro de algunas plataformas y muchos clientes han perdido dinero. Y asimismo, pues obviamente esa información va a tener que reportarse. Como se pueden dar cuenta aquí, la Oficina de Impuestos nos da un aviso diciendo esta persona tuvo eh, criptomonedas y dispuso de ellas. Por favor, denos la información para saber si tuvo una ganancia y obviamente pagar impuestos sobre esa ganancia. Pero también tiene información la Oficina de Impuestos acerca de los dividendos para aquellas personas que desean entrar en el mundo de la compra de acciones. Las acciones generan aquí una rentabilidad que corresponde a los dividendos y esos dividendos pues van a tener que pagar un porcentaje de impuestos cuando se presente su declaración. Siguiente, Erika. Ahora, los pagos por ABN también se están viendo reflejados en la oficina de impuestos. Entonces, ¿qué sucedía? Desafortunadamente, muchas personas por error o por querer hacer de pronto o tener más reembolso no estaban reportando sus ingresos por ABN. Y la oficina de impuestos se dio cuenta y pues lo que hizo fue jalarle las orejas a más de una plataforma, incluyendo DoorDash,
y Uber Eats. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en este pantallazo, ya estas plataformas están en la obligación de entregar esa información directamente a la ATO. Entonces, la idea es que ustedes no vayan a dejar de reportar nada de ese ingreso, pues porque si ustedes lo dejan de reportar, la Oficina de Impuestos les entrega a ustedes una carta diciendo, bueno, eh, Juanito, tú dejaste de reportar ingresos por concepto de $4,000 en tu declaración. Por favor, corrige la declaración. De lo contrario, entro yo y la corrijo. Y pues obviamente la idea es que ustedes presenten la información verídica desde el principio. Siguiente. Ahora hablemos de las personas que trabajan con ABN. Trabajar con ABN, como lo mencionamos desde el principio, es trabajar como autónomo y significa que en la gran mayoría de veces ustedes van a tener la obligación de entregar una factura. Pero resulta que hay personas que muchas veces les dicen a ustedes, venga, trabaje conmigo, yo le pago bajo ABN, pero no les piden factura. De todas formas, les depositan el dinero en su cuenta. Eso de todas formas sigue contando como si fuera ingreso con ABN y ustedes están en la obligación de reportar. ¿Por qué? Porque el ABN es un número público y si yo sé que, por ejemplo, tengo a Juanito Pérez, que está trabajando, simplemente hago una búsqueda en la página de la Oficina de Impuestos que se llama el ABR, donde yo puedo saber cuál es el número de ABN para yo después reportarle a la Oficina de Impuestos que le pagué $5,000 a Juanito por concepto de ABN. Entonces, por favor, no vayan a esconder ese ingreso, guarden todos los datos de sus depósitos por ABN o de las facturas que ustedes han generado en caso tal de que les hayan pedido generar este tipo de facturas ante los empleadores que ustedes tienen. Ahora, siguiendo con el modelo de ABN, es muy común ver a los estudiantes trabajando haciendo domicilios. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay una gran diferencia entre quienes trabajan con Uber Eats, quienes trabajan con Uber Drive. Son dos cosas totalmente separadas. Entonces, quienes hacen Uber Eats pertenecen al servicio de domicilios, mientras que las personas que trabajan como Uber Driver pertenecen al servicio de taxis. Y al tener el servicio de taxis, eso significa que están en la obligación de registrarse a GST y desafortunadamente eso significa que van a haber obligaciones adicionales. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, investiguen primero si quieren hacer Uber Drive, pues porque he tenido casos de estudiantes que simplemente entran a hacer Uber Drive, pero no entienden la magnitud de la responsabilidad que significa empezar a recaudar el GST y pagárselo a la oficina de impuestos. Entonces, cuando ustedes trabajan con este tipo de plataformas, por favor guarden los récords sobre todo de cómo utilizan sus vehículos. Si ustedes utilizan el automóvil, pues las plataformas generalmente les dicen cuántos kilómetros hicieron entre domicilios. Desafortunadamente no les dicen cuántos kilómetros hicieron mientras estuvieron esperando a que llegara a trabajo. Entonces es importante que ustedes guarden, por ejemplo, alguna de las aplicaciones de la Oficina de Impuestos que se llama My Deductions y bajo esa aplicación ustedes guarden el kilometraje desde que empezaron a trabajar en la plataforma. Digamos, esta noche empezaron el turno a las 6 de la tarde y terminaron a las 11 de la noche. Guardar ese kilometraje, pues porque eso les va a permitir a ustedes tener un mejor control acerca de lo que van a poder reclamar de su automóvil. Y del automóvil ya vamos a hablar. En este siguiente pantallazo les estoy mostrando cómo son los resúmenes de ingresos de parte de la plataforma de Uber. Entonces, la idea es que al final del año ustedes puedan descargar estos reportes y que si no están todavía disponibles en la plataforma, pues que ustedes los tengan a la mano para poder incluir esta información a la hora de preparar la declaración de impuestos. Como les decía, en estas plataformas, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior izquierda, dice que es, por ejemplo, en este periodo se utilizaron 40 kilómetros nada más y se hicieron 9 viajes. Esos 40 kilómetros, vuelvo y les repito, son solamente entre domicilios, no desde el momento en el que se empezó a utilizar la plataforma y por ende es importante que ustedes guarden esa información. Seguimos. Gracias. Ok.
Esta parte de ABN de pronto me estoy extendiendo un poquitito, pero es porque es supremamente importante y es de pronto donde los estudiantes tienen más dudas. Ciertas industrias, como por ejemplo la industria de limpieza, de seguridad, construcción, el correo postal, las personas que trabajan bajo Information Technology o IT y ciertas actividades de transporte de carga, están en la obligación de entregarle un reporte adicional a la ATO, donde le dicen exactamente cuánto le pagaron a cada persona. Entonces, por ejemplo, tuve el año, bueno, no el año pasado, hace como unos 2 años, tuve a una persona que me dijo, Ángela, yo simplemente gané $8,000 con limpieza y no hice nada más. Pero resulta que cuando ingresé a la plataforma, el empleador había reportado $18,000. Entonces, si ustedes están intentando esconder ingresos, tienen que tener cuidado, pues porque este tipo de reportes le permite a la oficina de impuestos saber cuánto fue su ingreso y pues les va a quedar a ustedes mucho más difícil tratar de esconder ingresos. ¿Ok? Tengan muy presente que el área de limpieza, sobre todo, es una de las que la oficina de impuestos está mirando muchísimo más, pues porque se han dado cuenta que hay muchas personas escondiendo ingreso de esa parte. Ahora, aquí vamos a empezar a hablar como de qué gastos podemos deducir. Esto es el área como donde hay más controversia y de lo que más se escucha en los grupos de chat de WhatsApp entre los estudiantes. Entonces vamos a empezar a despejar esos mitos que hay dentro de toda esta área de qué puedo y qué no puedo. Entonces, independientemente de que ustedes quieran deducirlo como empleado o que lo quieran deducir como contratista o bajo ABN, lo más importante es que esos gastos hayan sido incurridos para propósitos de su trabajo. Muchos estudiantes me dicen, Ángela, es que yo guardé las facturas hasta el mercado. Desafortunadamente, comprar el mercado, pues, para la oficina de impuestos es irrelevante y desafortunadamente no se puede reclamar. Entonces, tengan cuidado con eso. Pero ¿qué sí podemos reclamar? Podemos reclamar, por ejemplo, el uso del vehículo. Podemos reclamar gastos de viaje con respecto al trabajo, uniforme, educación. Entonces, por ejemplo, con el gasto del vehículo, con el gasto de los automóviles, ustedes van a poder deducirlo siempre y cuando se escoja uno de los dos métodos dados por parte de la Oficina de Impuestos. El primer método corresponde al método de centavos por kilómetro en el que ustedes pueden decir, bueno, yo este año hice, de acuerdo a mis récords, a mi plataforma, hice un total de 3,854 kilómetros por concepto de trabajo. Esos kilómetros se multiplican por una tasa que da la oficina de impuestos y es lo que permite saber cuánto se va a poder descontar. Si por el contrario ustedes viajaron más de 5,000 kilómetros durante el periodo fiscal, en ese caso el gobierno dice, bueno, yo le permito a usted decirme cuánto son los gastos de su automóvil siempre y cuando yo vea a través de un logbook cuál es el porcentaje de utilización del automóvil versus el uso privado del automóvil. Pues porque si no, todo el mundo estaría libre para deducir su automóvil sin tener ningún tipo de parámetros. Entonces, la idea es que hay que tener un logbook. Ese logbook se tiene que llevar por un periodo de 12 semanas consecutivas en el que hay que mostrar el odómetro inicial y el odómetro final. Si quieres, Erika, mostremos en la siguiente diapositiva, donde les muestro cómo son los dos métodos. Entonces, en el primer método podemos reclamar hasta 5,000 kilómetros, mientras que en el segundo método podemos reclamar todos los gastos del vehículo siempre y cuando sepamos el porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, María utilizó su automóvil y el logbook me dice que corresponde a un 82% del tiempo para el trabajo, pues eso quiere decir que un 82% de todos sus gastos del automóvil van a poderse incluir dentro de la declaración de impuestos. Pero si por el contrario el logbook no existe, pues lo máximo a reclamar van a ser 5,000 kilómetros. Pero muchos me van a decir, Ángela, entonces yo reclamo los 5,000 kilómetros y no importa. Desafortunadamente no es tan fácil, porque la oficina de impuestos, primero, ustedes no van a poder reclamar los gastos de casa, trabajo, trabajo, casa,
Pues porque para la oficina de impuestos todos tenemos que ir a trabajar y todos tenemos que devolvernos a la casa a descansar. Pero si, por ejemplo, una persona que trabaja en limpieza y todos los días empieza desde una casa diferente, es decir, no tiene un punto fijo de empezar a trabajar, pues esos viajes de trabajo sí los va a poder reclamar. Y la idea entonces es que guarde de alguna forma el récord de esos kilómetros que utilizó para propósitos de su trabajo. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿qué otros gastos podemos incluir? Los peajes, si por ejemplo alguna persona siguiendo con el ejemplo de limpieza tuvo que ir, por ejemplo, a una persona que vive cerca del aeropuerto y le tocó pasar por un peaje, si es parte de su trabajo, por supuesto que lo puede reclamar. Pero si ese peaje era para ir todos los días al mismo sitio de trabajo, a la misma oficina, desafortunadamente no. Igual pasa con el parqueadero. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en el hospital de la Gold Coast y ese parqueadero lo tienen que pagar. Desafortunadamente ese parqueadero no es deducible. Entonces, tengan cuidado con eso. Con respecto a los uniformes, con los uniformes, claro que, no, devuélvete, Erika, por favor. Con respecto a los uniformes, por supuesto que se pueden descontar siempre y cuando que sean uniformes correctos de trabajo. Entonces, ustedes ven el muñequito en la diapositiva con su chaleco reflectivo, con su casco, con su mascarilla. Eso es un uniforme y eso es ropa de trabajo. Pero si yo utilizo jeans o tenis o una camiseta blanca, pues desafortunadamente para la oficina de impuestos eso no es deducible y es considerado como ropa de uso diario, ¿sí? Entonces, por favor, tengan cuidado porque pues he visto bastantes personas, sobre todo las personas que trabajan en los restaurantes, que me compró un pantalón negro. Desafortunadamente los pantalones negros no son considerados exclusivos para el trabajo, pues porque ustedes se lo pueden poner en cualquier momento. Siguiendo con esta misma cantidad de deducciones, continuamos con la educación. Es una pregunta muy frecuente. Esta semana tuve bastantes clientes preguntándome si su curso de inglés podía ser deducido y desafortunadamente no. Tú puedes deducir los gastos de educación siempre y cuando esos gastos estén directamente relacionados con la posición de trabajo actual. Por ejemplo, una persona que ya esté trabajando como chef y necesite hacer un diploma 4 en cookery, creo que se llama ese curso. En ese caso, ya esa persona está trabajando como chef y el curso que va a hacer va a incrementar sus conocimientos dentro de su actividad actual. Entonces, en ese caso sí se puede reclamar, pero si por el contrario el curso que se está haciendo es para conseguir trabajo o para lograr una mejor posición, desafortunadamente no se puede reclamar. Y este año más que nunca lo vi con la Oficina de Impuestos solicitando información adicional para poder hacer la reclamación de este tipo de cursos. Tuve dos clientes que la Oficina de Impuestos entró a hacer auditoría y básicamente pidieron las copias de los pagos al curso que se hizo, una especificación de todas las materias que se estaban viendo, una carta de parte del empleador explicando cómo y por qué era necesario el curso que se estaba haciendo y pues básicamente la fecha entre la iniciación del trabajo y la fecha del curso para ellos poderse dar cuenta de que primero fue el trabajo y después fue el curso. Entonces, importantísimo eso. Siguiente, Erika. Trabajar desde casa, muchas personas es normal que trabajen desde casa. Desafortunadamente, este año la Oficina de Impuestos puso más restricciones con respecto al trabajo de casa. No es que no se pueda reclamar, sí se puede hacer, pero hay ciertas reglas con respecto a la forma como ustedes van a reclamar tanto la electricidad como el porcentaje, por ejemplo, del internet o del teléfono. Las donaciones también se pueden reclamar. Lo que no se puede reclamar son los GoFundMe page. Es muy importante que los estudiantes, pues obviamente yo he visto
que hacen contribuciones. Desafortunadamente he visto muchos casos de estudiantes en situaciones comprometedoras y pues crean este tipo de grupos de ayuda y no son donaciones que acepte la Oficina de Impuestos porque GoFundMe no es una entidad de caridad registrada. Entonces, desafortunadamente no se puede reclamar. También pueden reclamar el costo de la preparación de impuestos, es decir, si le pagan a un contador registrado como yo, esa factura que se les genera va a poderse reclamar como un gasto dentro de su declaración del próximo año. Las compras de herramientas también se van a poder reclamar, siempre, de todas formas hay unas restricciones con respecto a quién compra herramientas bajo TFN y quién compra herramientas bajo el ABN. Hay dos formas totalmente diferentes de incluirlas, pero claro que sí se pueden incluir. Siguiente, Erika. Ahora, ¿qué gastos no podemos incluir? Ya habíamos hablado de los jeans, de las camisetas. Desafortunadamente, sus gafas para leer tampoco van a poderse incluir, ni sus gastos médicos. Sus gastos médicos se ven de otra forma y ya casi vamos a hablar acerca de cuál es la distinción con respecto a la parte médica en Australia. Su licencia de conducción, desafortunadamente, si los cogen por arriba de la velocidad y les ponen una multa, esas multas no se van a poder deducir. Tengan cuidado con eso. Hoy estaba leyendo precisamente a alguien en uno de los grupos de Facebook diciendo que lo han cogido 3 veces en el mismo punto y que sí puede reclamar eso. Desafortunadamente no. Estamos todos para cumplir las normas y desafortunadamente las multas que imponen pues pueden reclamar. El corte de cabello, he tenido estudiantes diciéndome, Ángela, pero es que tengo que ir bien presentado. Todos tenemos que irnos bien presentaditos al trabajo. Ni tampoco podemos reclamarle los chocolaticos ni el cafecito por las mañanas al jefe para caerle bien. Entonces, por favor, tengan cuidado con esos gastos, sobre todo porque como ustedes se dan cuenta en la parte inferior de la pantalla, en este caso, la Oficina de Impuestos me está diciendo, Ángela, esta persona reclamó un montón de gastos el año pasado y pues si lo vuelve a hacer, básicamente yo entro a hacer una auditoría. Y pues qué pereza que le hagan a uno una auditoría. No creo que ningún estudiante esté en disposición de que entren a auditarlo y muchísimo menos cuando no hay soportes de absolutamente nada. Sobre todo porque la Oficina de Impuestos tiene varios parámetros para generar las multas. Entonces, pueden generar una multa que es por no haber guardado los récords, si no tienes cómo demostrar, por ejemplo, que tienes 3.278 gastos, como en este ejemplo, y la otra multa es por decir mentiras. Entonces, esas dos multas, el año pasado hubo un estudiante que se estaba quejando porque le impusieron multas de $6.000 entre los dos por decir mentiras y por no guardar récords. Entonces, por favor, evítense dolores de cabeza. Reclamemos lo que de verdad corresponde. Siguiente, Erika. Ok, esta es una carta modelo de lo que la Oficina de Impuestos hace. No es que la Oficina de Impuestos vaya a ustedes a sacarlos, mejor dicho, del cabello en el apartamento y decirles, usted presentó mal la información, por favor, nos paga ya. Ellos siempre van a enviar una carta, ustedes van a tener la opción de defenderse y de decirle, señores Oficina de Impuestos, sí, cometí un error, voy a hacer una corrección a la declaración que le presenté. Si ustedes deciden no corregir, pues simplemente la Oficina de Impuestos ingresa a hacer una auditoría y pues ya ustedes conocen las consecuencias de lo que les acabo de comentar. En la siguiente diapositiva les muestro más o menos cómo es el cálculo del impuesto. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que cuando se presenta la declaración vamos a incluir el TFN y el ABN, todos dentro de la misma declaración. Muchos estudiantes tienen la percepción de que cuando se presenta la declaración, simplemente, como yo ya pagué por TFN, pues entonces ahora todo tengo que presentarlo de ABN. Y desafortunadamente no es así. Tenemos que presentar los dos ingresos, o si tienes ingresos por parte de otra actividad, como por ejemplo un partnership o de dividendos. Toda esa información tiene que entrar a convertirse en una unidad para saber exactamente en cuál nivel de ingresos estás y cuál es el porcentaje de impuestos a pagar. Entonces,
en una de las partes de la pantalla ustedes ven las categorías de impuestos. Esta categoría de impuestos que ustedes están viendo en este momento aplica solamente para este año, 2024, porque a partir del 1 de julio del 2025 las tasas impositivas cambiaron. Entonces, redujeron el valor de impuestos, lo cual es maravilloso para todo el mundo. Y pues, por favor, tengan presente que los comerciales que ustedes están viendo en televisión acerca de la reducción de impuestos aplican desde el 1 de julio. Nada que ver con su declaración de este año que estamos presentando. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos de Medicare. Hace un ratito les estaba mencionando acerca de la parte del seguro médico y por qué ustedes no pueden reclamar nada correspondiente a la parte de servicios de salud en su declaración. Primero, porque ustedes, si bien es cierto que son residentes para propósitos de impuestos, no son residentes para propósitos de la salud aquí en Australia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se presenta la declaración de impuestos, hay que decirles, señores oficina de impuestos, imagínense que a Daniela, ella tiene una visa de estudiante y ella no tiene que pagar Medicare. Entonces hay que poner una exención por el número de días que Daniela estuvo exenta por Medicare. Pero para lograr esa exención, Daniela tiene que solicitar un documento que es una cartica para que verifiquen que en efecto están exentos por el año completo y que no tienen que pagar ese cobro de Medicare que corresponde al 2% sobre el ingreso que se haya tenido cuando se sobrepasan los $26,000. Entonces, las personas que tengan cuenta de MyGov, por favor, hagan la solicitud cuanto antes. La forma más rápida de solicitarlo es a través de la cuenta de MyGov. Súper fácil, desde que ustedes tengan el link con la parte de Health Services, va a ser súper fácil solicitarlo, pero pídanlo cuanto antes porque el proceso con Medicare puede llegar a tardarse entre 8 a 12 semanas y si les digo más. En caso tal de que no tengan acceso a la cuenta de MyGov, hay que descargar el formulario que ustedes ven en pantalla y hay que adicionar unos documentos adicionales que hay que enviar a la dirección de correo electrónico que ustedes ven aquí, pero que también está en el formulario que pueden descargar. Entonces, Erika, si quieres en la segunda, en esta otra pantalla, esta es una de las cartas de Medicare donde se dice que pues que Daniel estuvo exento por todo el periodo 2023 y pues que no tiene que pagar por el servicio de Medicare. Generalmente la oficina de impuestos solicita estas cartas de forma aleatoria. No es que las pida a todo el mundo, pero la idea es que ustedes tienen la obligación de solicitar esta carta todos los años, porque puede que el año pasado no se la hayan pedido, pero puede que este año sí la pidan. Entonces la idea es que ustedes tengan esta carta durante el tiempo que ustedes estén aquí y bajo el tiempo en que no tengan una visa de residencia permanente. Siguiente. Ok. Ahora siguiendo con la parte de la superannuation. La superannuation es el sistema de pensiones o de jubilación aquí en Australia. Como les comentaba bien al principio de la presentación, la superannuation generalmente la paga el empleador. Sin embargo, también es posible que las personas hagan contribuciones voluntarias. Las contribuciones voluntarias es algo que yo no le aconsejo a los estudiantes, a no ser que ya estén en plan de residencia permanente. Básicamente porque si ustedes están haciendo contribuciones a superannuation y después deciden irse a su país, pues la oficina de impuestos va a quitarles cierto porcentaje con respecto a esas contribuciones. Entonces, desafortunadamente, a las personas que están bajo visa de estudiante les van a retener el 35% sobre los balances que tengan y a las personas que están con Working Holiday Visa les van a quitar el 65%. Entonces, eh, la idea es que ese dinero lo tengan ahí ahorrado, ese dinero solamente lo van a poder retirar una vez que hayan salido de Australia y una vez que su visa ya haya expirado. No la van a poder reclamar estando aquí. Entonces, ya saben, las dos condiciones, estar fuera de Australia y visa cancelada. Es lo más importante. Asegúrense, por favor, de que cuando ustedes empiezan con un empleador,
el empleador diga a cuál fondo de superannuation están haciendo los depósitos del dinero. Y asegúrense también de ustedes tener acceso a esa página de internet del fondo con el que tienen el dinero. Porque muchos estudiantes dicen, no, pues yo sé que mi empleador me estaba pagando, pero ¿dónde está el dinero? No tengo ni idea. O no sé cómo ingresar a la plataforma de, por ejemplo, de Australian Super, que es uno de los fondos de pensiones más conocidos. Es importante que ustedes tengan ese acceso porque mi consejo principal cuando se tiene un fondo de superannuation es que ustedes por favor verifiquen que el nombre con el que aparecen en el fondo de superannuation coincida con el nombre de su pasaporte. Desafortunadamente nosotros como latinos tenemos primer nombre, segundo nombre, el nombre del abuelito, del tío, bueno. Entonces, por favor, asegúrense que tal cual como aparece su nombre en el pasaporte es el mismo nombre en el fondo, a excepción de la ñ, obviamente. La ñ aquí no funciona. Pero en el caso de los nombres que aparezcan exactamente en el mismo orden, que no vaya a faltar ningún nombre, pues porque eso va a permitir que ustedes tengan más rapidez a la hora de reclamar el dinero en caso tal de que ustedes decidan devolverse a sus países eh, de origen. Siguiente, Erika. Ok. Este es otro modelo de carta con respecto a la presentación de las declaraciones de impuestos. Ya habíamos mencionado que la fecha límite es el 31 de octubre, pero pues ustedes tienen tiempo adicional si lo hacen con un agente de impuestos registrado. No esperen de todas formas para el último día, ni tampoco esperen a presentar las declaraciones todas en años futuros, pues porque la oficina de impuestos siempre está pendiente y pues les puede enviar cartas eh, pidiéndoles que por favor hagan la declaración de impuestos. Es muy importante. Con respecto a los procesos de la declaración de impuestos, ustedes pueden hacer la declaración de impuestos ustedes solitos, por supuesto. No están en obligación de contratar a un contador. Ustedes lo pueden hacer a través de la página de MyGov, pero les pido que por favor, si ustedes van a crear una cuenta de MyGov, no le den esa cuenta a cualquier persona. En los grupos de WhatsApp es muy, muy común en esta época encontrar a personas que les dicen, yo le hago el tax por $50, pero deme sus datos de acceso, es decir, deme su usuario y deme su contraseña y yo le hago la declaración. Y usted se va a dar cuenta que yo le voy a devolver muchísimo más. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con eso? Es como si ustedes le estuvieran dando carta abierta a una persona para que tenga acceso a toda su información. Entonces, he tenido estudiantes que han dado acceso a sus cuentas de MyGov y lo que hacen las otras personas es cambiar los datos de cuenta para que les lleguen el reembolso, pero a las personas que hicieron la declaración y no realmente al declarante. Entonces, eso genera un inconveniente gravísimo, pues porque primero les están asaltando, les están robando todo su dinero y encima de todo su información queda comprometida, porque esta persona tiene acceso a su dirección, a su TFN, a su fecha de nacimiento, a todos sus datos. Entonces, ustedes no querrían que nadie supiera cómo accesar a su cuenta de banco. Por favor, tengan cuidado con eso. Este año, en especial, he tenido récord número de estudiantes con procesos restringidos por parte de la Oficina de Impuestos, básicamente porque alguien más accesó a la cuenta eh, con la promesa, obviamente, de generar deducciones grandísimas. Y pues obviamente lo que hacen es inventarse gastos para que ustedes tengan una devolución muchísimo mayor. Y pues no hay necesidad. El año pasado tuve una estudiante que estaba trabajando como mesera. No le devolvían porque tuvo muchísimos empleadores, no le retuvieron suficiente y decidió que una persona le hiciera la declaración de impuestos y puso gastos de $8,000. Una persona como mesera no va a tener gastos de $8,000, es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la oficina de impuestos me llamó y me dijo, Ángela, esta persona está en su lista de clientes, está reclamando $8,000, quiero ver todos los recibos. Desafortunadamente, esa persona ya se había ido, ya había ido con otra persona. eh, yo ya no tenía más acceso y pues eso significa que la oficina de impuestos empezó una auditoría, obviamente ya no estaba conmigo, no sé en qué terminó.
Pero por favor, hay que ser consistentes, tengan cuidado a quién le entregan este tipo de información tan personal. Si les están pintando pajaritos así, mejor dicho, de colores en los grupos de WhatsApp, por favor, pregúntense, ¿será que esto sí es real? ¿Será que sí esto tan bueno sí dan tanto? Por favor, tengan cuidado. No les estoy diciendo que no lo pueden hacer ustedes mismos, simplemente les estoy diciendo, por favor, tengan mucho cuidado. Siguiente, Erika, por favor. Esta información que está aquí es lo que les estaba comentando acerca de las personas que se van a ir de Australia. La idea es que si ustedes se van a ir después del 1 de julio, tienen que presentar una declaración. Pueden presentar la declaración anticipada. Sin embargo, estas declaraciones anticipadas tienen un proceso un poquito más largo. Se demoran más o menos 50 días hábiles en ser procesadas por parte de la Oficina de Impuestos, pero pues igual ustedes van a poder recuperar los impuestos que les hayan podido pagar durante el periodo que hayan estado. Entonces, por ejemplo, una persona que esté ahorita aquí en Australia y se vaya a ir en septiembre, se va a poder hacer una declaración anticipada y va a poder reclamar tanto el dinero del tax que le hayan retenido, tanto la superannuation que el empleador haya depositado en los fondos de pensiones bajo las premisas de lo que ya les había hablado, de tener en cuenta que su nombre está correcto, de saber en cuáles fondos están el dinero acumulado y pues que tengan toda la información del nombre correctamente. Y ya como ya he estado dando como mucha información y ya los he estado bombardeando con tanta información, les dejo mis tips finales. Les repito, no me voy a cansar de repetirles. Por favor, el TFN es solo de ustedes, no le pertenece a nadie más. Si alguien en algún grupo de chat les dice a ustedes, deme su TFN que yo le ayudo a hacer el tax return, banderas rojas, luces, wiu wiu por todo lado, por favor, cuidado con eso. No den sus datos de acceso, se lo suplico, de verdad que lo he visto tantas veces por querer ahorrarse ustedes el costo de pagarle a un contador o por querer ustedes tener un poco más de dinero, se están exponiendo a que sus datos queden al mando de una persona que ustedes de pronto ni siquiera conocen. Yo creo que Denise y Juliana también me han escuchado hasta la saciedad todos los años del poder de un amigo me dijo, por favor, cuidado con el poder de un amigo me dijo. Es que un amigo me dijo que yo puedo reclamar el maquillaje porque resulta que el maquillaje es para mi trabajo porque tengo que estar bien presentada. Eh, Tengan cuidado con eso. Si un amigo les está diciendo tantas cosas tan espectaculares, practiquen la malicia indígena que tenemos los latinos, esa malicia latina para saber o pensar que de eso tan bueno no dan tanto. Por favor, y guarden, por favor, todos sus recibos correspondientes al trabajo. No el mercado, ya habíamos dicho eso, pero sí todos los recibos que correspondan a sus gastos de trabajo. Ustedes, la gran mayoría son millennials o Gen Z y que, mejor dicho, tienen el teléfono pegado a las manitos, entonces yo sé que pueden tomar fotografías de sus recibos, guardarlos en la nube y poder tener la información disponible para el final del año, poder procesar sus declaraciones de impuestos. Y sobre todo saber, chicos, que pues ustedes cuentan conmigo para cualquier tipo de dudas que puedan tener. O que si ustedes también pueden recurrir a YEA, yo sé que ellos están en completa disposición para ayudarlos. Y conmigo pues me pueden localizar ya sea por correo electrónico o a través del WhatsApp. El número que aparece en pantalla es el número de WhatsApp. Si yo no les respondo inmediatamente, por favor, ténganme paciencia, sobre todo en esta época. Esta época es bastante complicada, pero siempre estoy dispuesta a responderles sus mensajes. Entonces, pues chicos, por favor, pregunten. Eso es lo más importante. No se guarden absolutamente nada. Un amigo me dijo que puedo comprar la luna. Claro, por supuesto, cómprala, pero me muestras el recibo. Entonces, por favor, hagan preguntas. Yo a todo no les voy a decir que no, pero a todo tampoco les puedo decir que sí. Y la razón es porque yo los tengo que proteger a ustedes de las auditorías que ya antes les mencioné, pero también tengo que protegerme a mí como agente de impuestos, ¿cierto?
todos hemos trabajado fuerte para llegar aquí y la idea es que hagamos las cosas bien desde el principio. Entonces, chicos, sepan que aquí estoy. No sé si Erika o Sarita quiere añadir algo más o si tienen preguntas que podamos responder así rápidamente para no bombardear tanto a estos chicos. Yo quisiera preguntar unas cuantas cositas que en las últimas semanas varios me han preguntado como cosas muy similares Ajá. y no tenía como el suficiente conocimiento para responderles. Y es, uno, el tema de la gente que está en la COVID visa, Ujú, si también declaran como residentes para temas de impuestos como los estudiantes. ujú, Dos, el tema de personas que hayan llegado a final del último año fiscal, ujú, entonces, por ejemplo, entre mayo y junio, ujú, por X o Y razón, le dijeron lo mismo, no lo declare, o si no ujú, devengo dinero, no lo declare. ¿Qué pasa ahorita? Por ejemplo, si ellos llegaran a ti, ¿tienen que pagar doble declaración o están la misma? ¿Les van a hacer alguna multa ujú. o, o Ok, simplemente lo declaran este año y ya? listo. Empecemos con la primera pregunta. El hecho de que tengan COVID visa significa que mismas, los mismos parámetros de la visa anterior van a seguir vigentes. Es decir, si entró con una visa estudiante y cambió de visa estudiante a visa COVID, le siguen las mismas condiciones de la visa de estudiante. Bueno, entonces siguen siendo considerados como residentes para propósitos de impuestos. De la misma forma que aplica para las personas que están con Working Holiday Visa. Si entraron con Working Holiday Visa y están con COVID Visa, continúan como Working Holiday Visa. No hay restricción con respecto a eso ni distinción alguna. Y van a seguir pagando las mismas tarifas y van a seguir, o sea, lo importante es que conservan las mismas condiciones de la visa original. Eso es lo más importante. Ahora, con respecto a la pregunta de si declaro o no declaro, lo comenté al principio del seminario. Si ustedes llegaron en mayo o en abril o el 28 de junio y ese día les entregaron el TFN, entonces tienen obligación de presentar la declaración de impuestos. No es que lo voy a presentar el año entrante en la del 2025 y uno todo y lo pongo todo en la misma declaración. No, aquí tú no puedes acumular años por declarar y presentarlos en una sola declaración, porque cada año maneja un formulario de forma separada, ¿sí? Entonces, si un estudiante llegó en abril, pues eso significa que va a tener que presentar una declaración de impuestos con la información que haya obtenido desde el día en el que empezó a trabajar hasta el 30 de junio. Pero también sucede que puede haber un estudiante que, por ejemplo, llegó en mayo pero tenía unos ahorros y no tuvo necesidad de empezar a trabajar sino hasta julio. Pero resulta que ya le habían otorgado su TFN. De todas formas, está en obligación de presentar una declaración no necesaria en la que le diga, señores Oficina de Impuestos, yo tuve TFN, pero no tuve ingresos. Y de esa forma, quedas al día con tu declaración sin tener que mostrar ni pagar impuestos, pero quedas al día con tu declaración de impuestos. ¿Y qué pasa si no la hicieron? Por ¿Qué ejemplo, no pasa si hicieron no el lo año hicieron? pasado y ahorita Jalón de llegaste orejas, jalón de y tienen orejas. acumulados 2 años. Ok, entonces, la oficina de impuestos entra a evaluar. Si, por ejemplo, una persona que le llegó el año pasado y no presentó su declaración porque un amigo le dijo que no tenía necesidad de presentar la declaración, y resulta que este año, oh sorpresa, tenemos un año que aparece overdue, depende básicamente mucho del resultado, ¿sí? Si el resultado es a favor del contribuyente, generalmente no pasa nada. La oficina de impuestos manda una carta y te dice, mira, Sara, no presentaste tu declaración del 2023, por favor asegúrate de no volverte a colgar con tus declaraciones. Si el resultado fue al contrario, era a favor de la oficina de impuestos, es totalmente a discreción de parte de la oficina de impuestos si impone una multa o si por el contrario te manda una carta. Generalmente, la primera vez te manda una carta diciéndote, por favor, Sara, no te vuelvas a atrasar, solamente tómalo como un warning, un preaviso, para que no te vuelva a suceder. Pero la idea es que no se atrasen. Si están atrasados, por favor, pónganse al día lo más rápido posible.
Y pues si llega la carta jalándole solo las orejas, pues ya ustedes saben que la idea es no volverse a atrasar. Pero es discreción de la oficina de impuestos sí es sin poner multas. Y obviamente lo que sí hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, el saldo era a favor de la oficina de impuestos, resulta que ustedes sí tenían que pagar $2.000. En ese caso, se presenta la declaración de impuestos y la oficina de impuestos le sube los intereses por el dinero que tenía que haberle pagado a la oficina de impuestos. Eso sí sucede. Y si una de esas personas te contacta a ti y tú Ujú, les cobras X valor por hacerle la declaración de impuestos, ujú. ¿le cobras por cada año o en un solo Claro. pago? No, no, no. Por cada año, precisamente por lo que te acabé de decir, porque cada año es un mundo separado. Cada año tiene un formulario aparte, cada año tiene unas disposiciones diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que estuvo trabajando aquí durante los tiempos en los que estuvimos en COVID. Durante el tiempo de COVID, el gobierno dio unos auxilios. Esos auxilios hay que presentarlos de forma separada. O, por ejemplo, durante el periodo de COVID, el gobierno dio unas ayudas a los negocios en las que podían reclamar la compra de ciertas herramientas hasta cierto monto. Pero en el 2024 el monto cambió. Entonces, cada año es un mundo totalmente separado y de ahí que desafortunadamente tenga que cobrarse de forma separada. Listo, Perfecto, muchas gracias. gracias. Acá tengo una pregunta que nos hace Julián. Ujú. Ángela, ¿es posible descontar cursos relacionados con mi ocupación aun cuando estoy con contrato laboral de tiempo completo? ¿Qué pasa si el curso es afuera de Australia o es online? Lo más importante es que el curso esté relacionado con la actividad que estás ejerciendo. eh, y que el curso genere un título, es decir, un diploma, un máster, que genere un título que le permita o sea, que te permita a ti mostrar que en efecto ese curso está generando conocimientos dentro de tu posición actual. Si es un curso, por ejemplo, de, no sé, de cómo vender cosas en internet, pues obviamente eso es un curso es un curso corto. Me refiero más, por ejemplo, a las personas que están estudiando para ser social workers y que están trabajando ya en esa área. Cuando ya son cursos de, por ejemplo, que ya vas a reclamar $6.000 de universidad, en ese caso la oficina de impuestos sí va a entrar a revisar los pagos a la universidad y lo que les comentaba acerca de las materias, etcétera. La clave para que ustedes reclamen los cursos está en cuál es el link entre el curso que estás haciendo y el trabajo que estás ejerciendo. Y también la fecha en la que se empezó. Si tú empezaste el curso antes de empezar el trabajo, lo más seguro es que la oficina de impuestos no apruebe la reclamación de ese curso, porque me pasó ya con 2 estudiantes. Hay otra pregunta, muchas gracias. Tengo a mi hija de 5 años estudiando en primaria, ¿eso también se podría declarar? Eh, John, no. Qué tristeza. Esa es una pregunta muy típica de los colombianos. Tengo entendido que en la declaración de impuestos en Colombia los hijos se incluyen y los gastos también se incluyen. Desafortunadamente aquí los hijos no sirven para mucho en las declaraciones de impuestos. Hace muchos años que quitaron la opción de incluir gastos por concepto de actividades educativas dentro de la declaración. Entonces, la respuesta a tu pregunta, John, es no. Listo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que alguien tenga que nos la ponga en el chat. Si no, de lo contrario, pues aquí están los datos de Ángela y la pueden contactar a su celular o vía correo electrónico y pues ella estará como muy pendiente y atenta a todos nuestros estudiantes para resolver todas sus inquietudes. De antemano, Claro que sí, chicos. gracias. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre, a Denise, a Juliana, a todos, todo el equipo de YEA, que siempre han sido tan maravillosos con nosotros aquí en Guardian. Y pues, chicos, en serio, por favor, pregunten, pregunten, pregunten.
tengan mucho cuidado también con las personas que empiezan a cambiar y a saltar entre trabajos, porque ya he visto en varias declaraciones de este año que muchos estudiantes estuvieron cambiando trabajos y no haciendo la nominación correcta entre primer y segundo trabajo. Recuerden que el primer trabajo es donde ustedes ganan más dinero y que si, digamos, ustedes estaban trabajando, por ejemplo, con el casino y terminaron con el casino para irse a trabajar con Guzmán y Gómez, si ustedes ya habían reclamado los $18,200 con el casino, aún si Guzmán y Gómez es su único trabajo en ese momento, Guzmán y Gómez se convierte en su segundo trabajo en el periodo fiscal, porque la pregunta no es cuántos trabajos tienes durante el año, perdón, la pregunta no es cuántos trabajos tienes al mismo tiempo, sino cuántos trabajos tienes dentro del periodo fiscal de julio a junio del siguiente año. Entonces, si ustedes no señalan correctamente primer y segundo trabajo, muchos quedan expuestos a que al final del año les toque pagar. Entonces, tengan cuidado con eso. Si alguien quiere que le revise el pay slip, con muchísimo gusto me pueden decir y yo con mucho gusto les puedo colaborar. Hay ¿Ok? Gracias, Angelita. Muchas gracias de verdad por tus palabras, por tu una, valiosa información y conocimiento. hay una última pregunta de pronto antes de irnos, si la podemos responder. Dice, ¿cómo es el proceso para hacer aportes voluntarios a la superannuation y descontarlos en la declaración de impuestos? Y si es posible retirar fondos de la superannuation para comprar una propiedad. Ok, esa pregunta es más para un residente. Entonces, las contribuciones voluntarias a superannuation se pueden hacer de varias formas. Las personas que están trabajando bajo TFN, por ejemplo, pueden solicitar a su empleador que haga un descuento adicional en la nómina y esos pagos se hacen directamente al fondo de superannuation, o simplemente ustedes pueden hacer una contribución de $5,000, por ejemplo, pero esa contribución tiene que entrar antes del 30 de junio al fondo de superannuation nominado y hay que solicitar una carta donde se le diga al superannuation fund que ustedes tienen la intención de reclamar ese dinero como una deducción dentro de la declaración. Ahora, el retiro de la superannuation para comprar propiedad se hace bajo eso es un nuevo esquema que ha dado la Oficina de Impuestos en la que ustedes pueden hacer contribuciones voluntarias a la superannuation mientras reúnen el depósito de la casa y una vez que reúnan el depósito de la casa, ese dinero se saca. Pero cuando se saca del fondo de superannuation, entra a formar parte de su ingreso y hay que pagar impuestos sobre eso, pero sí se puede utilizar. Listo. Es un poco complejo, pero sí se puede utilizar. Muchas gracias, Ángela. Ya entonces para profundizar alguna otra inquietud, ya les recomiendo, pues como les decíamos, contactar a Ángela directamente a su celular o al correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por participar esta noche, a ti, Ángela, y bueno, a todos nuestros estudiantes de esta familia IEA, muchas gracias por estar aquí esta noche y estamos muy pendientes de todas las preguntas y dudas que tengan. Que tengan Claro que sí, chicos. una noche. Muchas gracias, Muchas Denise. gracias. Gracias, Angelita. Juliana, a Gracias. todos un besito Gracias, muy Ángela. grande. Estamos hablando entonces. Muchas gracias a todos y por Gracias, favor ténganme gracias. paciencia. Un abrazo. Gracias. Chao. Feliz Chao. noche. Gracias.